Bueno, muchas gracias. Primero, ante todo, agradecer a la academia y fundamentalmente a Rodolfo. La verdad que el trabajo me parece que es muy interesante y no solo por el desarrollo del trabajo, sino porque creo que abre la puerta para algunas discusiones interesantes que espero poder abordar un poco en mi exposición. Estoy de acuerdo con bastantes cosas que se dijeron. Me gustaría, yo soy economista, me dedico al estudio de la economía laboral y políticas laborales en su conjunto como un subproducto de la política productiva, porque en definitiva no es la única temática a la cual me aboco, pero tengo una especialidad particular dentro de la economía laboral. Quisiera abordar un poquito la cuestión desde parte del desarrollo teórico y la evidencia empírica que presenta Rodolfo y trabajar encima de eso. Y sobre esto, es cierto, es verdad que se quiere, por llamar de alguna forma, la economía tradicional, históricamente, los modelos de equilibrio general que mencionaba Rodolfo, ven en cualquier tipo de regulación sobre el mercado de trabajo una fuente de distorsión que puede eventualmente generar un mayor desempleo. En castellano, ¿sí? Es más caro contratar, es más caro despedir, es más difícil producir, el nivel de actividad va a bajar, el nivel de empleo va a bajar. Entonces, mientras más flexibilicemos el mercado de trabajo, mientras más abaratemos costos de contratación y despido, bajemos impuestos a la nómina salarial, hagamos menos engorrosos los trámites administrativos de contratación y despido, mayor nivel de actividad, mayor producción y por ende mayores niveles de empleo. Sin embargo, hay, como bien documenta Rodolfo, varios trabajos que menciona, está el trabajo de Botero y coautores, entre muchos otros, porque en definitiva la literatura empírica que ha abordado la relación entre la regulación laboral y los niveles de empleo es realmente muy abundante. Ha problematizado un poco esta relación o esta teoría tan sencillamente desarrollada. Esto no quiere decir que cualquier regulación, en cualquier contexto, de cualquier manera, no va a generar desempleo, ¿no? Yo creo que el punto del trabajo es muy acertado en decir, la cuestión no es reforma laboral sí, reforma laboral no, regular o no regular, sino cómo, cuándo y por qué. Y ahí está la cuestión. Entonces, efectivamente, hubo mucho desarrollo empírico reciente que mostraba situaciones particulares en las cuales determinadas regulaciones específicas, no cualquier regulación, no necesariamente generaban desempleo. De hecho, para agregar algunas investigaciones más, hubo un desarrollo reciente sobre regulaciones de salario mínimo bastante interesantes a nivel global, países desarrollados, en vía de desarrollo. Alan Kruger, un economista de la Universidad de Princeton, realmente muy brillante, que falleció recientemente y es totalmente un pionero en el estudio de la institución del salario mínimo, mostraba muchísimas y tiene muchísimos trabajos empíricos donde documentaba situaciones particulares en las que el salario mínimo, alzas del salario mínimo no necesariamente generaron alzas del desempleo ni tuvieron un impacto negativo sobre el empleo. Por supuesto, no siempre y en todo lugar esa relación se produce. Digo, si el salario, llegando al extremo, ¿no? Digo, si el salario mínimo fuera de 80.000 pesos al mes, las empresas estarían obligadas o a reducir el empleo o directamente a un aumento masivo y exponencial de la informalidad. Toda verdad es contextual y todo análisis empírico es válido hasta cierto punto, ¿no? Pero lo interesante del desarrollo empírico reciente es que efectivamente se encuentran muchas situaciones en las cuales la regulación laboral no necesariamente genera desempleo o, yo diría más que no necesariamente es, generaba incrementos más tenues del desempleo. Esa sería la forma correcta de decirlo. No generaba aumentos considerables del desempleo. Bien. Sin embargo, yo quiero hacer foco, insisto, no es una cuestión de regular sí o regular no, sino cómo, cuándo y por qué. Porque todas estas teorías o sea, yo creo que la economía tradicional hay que distinguirla de la economía mainstream o incluso de la ortodoxia económica. ¿Por qué? Porque es cierto que la economía tradicional, los modelos de equilibrio general tradicionales, veían como
una perturbación en la generación de empleo, cualquier tipo de relación laboral. Sin embargo, tras todos estos desarrollos empíricos, se han desarrollado muchísimos marcos teóricos, inclusive, por supuesto, de equilibrio general, en los cuales son perfectamente compatibles la coexistencia de regulación laboral con no necesariamente un mayor desempleo. Y varias de esas situaciones, algunas las mencionó Rodolfo, las menciona incluso en su trabajo: costo de transacción, información asimétrica, situaciones de monopsonio laboral. No me quiero poner en hablar con terminología economista, ni adentrarme en qué tipo de imperfecciones pueden tener de vez en cuando los mercados laborales. Lo cierto es que existen desarrollos teóricos ya modernos y que no se condicen, si se quiere, con la economía tradicional, pero hoy yo diría que son, no sé si correspondía llamarlos ortodoxia, pero sí mainstream. Digo, la economía a nivel global ha entendido que existen determinadas situaciones y está largamente aceptado en las cuales algunas instituciones de la regulación laboral no necesariamente generan desempleo. Pero me parece importante, porque creo que no lo dejamos en claro. ¿A qué nos referimos con regulación laboral? Regulación laboral son muchas cosas y no todas generan los mismos impactos, como venía diciendo, ¿no? O sea, si hay restricciones a la contratación temporaria o no, bueno, esa es una institución de regulación laboral. El salario mínimo es otra institución de regulación laboral. Los impuestos a la nómina salarial, si hay una fuerte brecha entre el salario de bolsillo que percibe el trabajador y el salario que paga el empleador. Si esa brecha es grande, si esa brecha es chica, bueno, es otra regulación laboral. La indemnización, las restricciones al despido, todos estos elementos de la regulación laboral son diferentes y tienen efectos diferentes en contextos diferentes. Entonces, para mí es importante hacer un doble clic en la cuestión y empezar a pensar en qué regulación tiene los efectos perversos y cuál no, y en qué contextos. Entonces, estos índices, que presentaba Rodolfo, son muy interesantes, y lo que suelen hacer el procedimiento es mezclar todas estas instituciones en un mismo indicador de regulación laboral, por así decirlo, y genera una especie de indicador sintético de cuán rígida es o no la regulación laboral en un país o en otro. Sin embargo, me parece importante mencionar que, si bien esta es una salida empírica realmente muy interesante y que dio lugar a un montón de los trabajos que documenta Rodolfo, que es un gran avance, permitieron generar un gran avance dentro de lo que es la discusión de la economía laboral, porque derribaron muchos mitos que muy bien están documentados. Sí me parece importante entender que estamos hablando de algo que es un indicador promedio de muchas cosas muy distintas, que no todas necesariamente tienen el mismo efecto. Y cuando uno ve los trabajos empíricos que relacionan estos indicadores con los niveles de empleo en distintos países, y se llega a la conclusión de que los incrementos en el desempleo producto de relaciones laborales más rígidas son modestos, también estamos promediando muchos contextos en un mismo lugar, y no todas las realidades que están ahí contempladas son las mismas. Yo creo que la gran innovación de todos estos trabajos y toda esta discusión fue derribar el mito simplista y sencillo de la economía tradicional de cualquier regulación es distorsiva. Y por supuesto, como muy bien se documenta, hay muchísimas regulaciones que vienen a salvar muchas imperfecciones del mercado y que no solamente no generan desempleo, sino que en algunos casos pueden incluso incentivar la creación de empleo. El trabajo, se menciona un trabajo empírico de Heckman y Pagés, donde muestran que una de estas regulaciones en particular, los impuestos a la nómina salarial, sí se asociaban negativamente con los niveles de empleo. Es decir, la brecha, si es muy grande la brecha entre lo que recibe el empleado y lo que paga el empleador por esa relación laboral, corremos el riesgo de o incentivar la informalidad o directamente afectar los niveles de productividad. ¿Y por qué es importante hacer, llevando la discusión a suelo local? ¿Por qué para la Argentina ese hallazgo en particular es de interés? Porque ahí sí ranqueamos alto. Es decir, la brecha entre el salario de bolsillo y la brecha entre el salario que paga el empleador a nivel internacional, tanto en comparación con países desarrollados como con países comparables de la región,
en Argentina es alta. Entonces, yo insisto, digo, me parece que es muy apropiado el foco en decir, no se trata de reforma sí o reforma no, sino ¿qué reforma? Y yo hacia eso quiero llevar mi exposición y decir, hay un punto, nosotros estamos en un embrollo muy particular. ¿Por qué estamos en un embrollo muy particular? Porque tenemos un sistema de seguridad social cuyas características no son necesariamente la norma y la regla a nivel internacional. Es decir, ¿cómo se financia el sistema previsional en Argentina? Estamos en un rollo muy particular, decía yo, porque nuestro sistema de seguridad social, digo, ¿cómo se financia hoy el sistema previsional? Fundamentalmente mediante aportes y contribuciones de trabajadores asalariados registrados en formato tradicional, ¿no? Segundo, ¿cómo se estructura nuestra protección al desempleo en un país como el nuestro? Fundamentalmente mediante indemnización. La gran protección al desempleo que tiene el mercado laboral argentino es la indemnización, ¿sí? Y no juega un rol tan preponderante otra institución posible para la regulación del desempleo, la protección del desempleo, como el seguro de desempleo. Estas dos características no son necesariamente una regla a nivel internacional, sino que son una característica de regímenes de seguridad social de alta incidencia contributiva. Y por contributiva me refiero a que son regímenes que se financian mediante los aportes de trabajadores asalariados registrados tradicionales y donde el objeto de la protección laboral es el trabajador asalariado registrado. Distinto es el caso en el cual la seguridad social se financia con una mayor profundidad mediante rentas generales, impuestos tradicionales, por supuesto en la medida de lo posible de los menos distorsivos posibles, más equitativos posibles y con una tecnología tributaria más desarrollada, pero que en definitiva no la paga el asalariado registrado, sino que la paga cualquier ciudadano. Digo, nosotros pagamos muchos impuestos a los ingresos en determinados países, con eso se financia gran parte de la seguridad social en esos países. Entonces, pasamos de un sistema en el cual los financian asalariados registrados para proteger a asalariados registrados a otro sistema en el cual los financian ciudadanos para proteger ciudadanos. Sistemas también en los cuales se protege menos al desempleo mediante indemnización y mucho más por seguros de desempleo que no paga necesariamente el empleador, sino que se financian con rentas generales y la protección se vuelca a cualquier trabajador que cae en desempleo, sea asalariado, registrado privado tradicional o cualquier parte de la población activa que está buscando empleo, le cuesta conseguir y mediante distintos criterios establecidos percibe un seguro de desempleo. ¿Por qué nosotros estamos en un embrollo estando en un sistema que tiene una alta carga contributiva? Bueno, pongo un ejemplo en particular. La economía de plataformas, que está muy en boga últimamente en la discusión, ¿sí? ¿Por qué cuesta hacerlas cuajar en esquemas tradicionales de relación de dependencia? Es una discusión muy grande, no me quiero meter ahí. Pero en definitiva, un trabajador de plataformas en Dinamarca, país que tiene de los impuestos sobre la nómina salarial más bajos de la OCDE, pero a la vez tiene los impuestos a los ingresos, es decir, lo que mal llamado el impuesto a las ganancias en nuestro país, digo, de los más altos de la OCDE, es decir, desplazó su financiamiento de impuestos al trabajo hacia impuestos a los individuos. Entonces, un trabajador de plataformas en Dinamarca no está exento de seguro de desempleo en caso de que caiga sobre el desempleo. Y tampoco está fuera de los beneficios de la seguridad social porque financia la seguridad social en la medida en la cual a él también le cobran impuestos a ingresos. Después, por supuesto, no es que con eso solucionó el problema, tuvo una discusión de riesgo de trabajo, legal, derecho colectivo, derecho individual, y en que pasaron un montón de situaciones de quién es responsable de un accidente, en qué situaciones debe trabajar un trabajador de plataformas, que ahí tampoco están saldadas. Pero digo, se sacaron dos mochilas pesadas, la seguridad social de encima y la protección al desempleo. Entonces, es mucho más perjudicial
la situación de un trabajador, y no solamente de un trabajador de plataformas, digo, es un trabajador informal per se en un país contributivo como el nuestro, que en otros esquemas del mercado de trabajo. Entonces yo quiero ir ahí, porque estamos inmersos en una falsa dicotomía entre flexibilidad y cobertura. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a sistemas de regulación del mercado de trabajo en el cual todo aumento de flexibilidad laboral va a venir directamente a expensas de una caída en la cobertura. ¿Por qué? Porque si yo bajo impuestos a la nómina salarial, voy a directamente desfinanciar el sistema previsional. Y porque si yo reduzco la carga de indemnizaciones, voy a directamente afectar la protección al desempleo de los trabajadores registrados. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. La clave, insisto, no está en reforma sí o reforma no, protección o cobertura sí o no, flexibilidad o no. No necesariamente hay que pensar este fenómeno en clave dicotómica, no necesariamente una cosa viene a expensas de la otra. Yo puse el ejemplo de Dinamarca porque es un ejemplo bastante emblemático de lo que se conoce como flexibilidad. La flexibilidad, digo, nadie va a decir que el sistema danés es un sistema de baja cobertura social, es uno de los sistemas más potentes de estado de bienestar a nivel global. Digo, no estamos hablando de un, digo, no necesariamente estamos hablando del caso norteamericano, por así decirlo, o incluso el caso británico, donde pese a que tienen un sistema, si quiere, de salud pública realmente muy profundo, las relaciones de trabajo no tienen determinadas instituciones de protección y cobertura que tienen otros regímenes europeos. Estamos hablando de Dinamarca. Sin embargo, el mercado laboral de Dinamarca es fuertemente flexible. Entonces, es un caso en el cual la libertad económica dentro del mercado de trabajo no viene a expensas de una mayor, no viene a expensas de la protección social. Porque estamos en sistemas en los cuales ciudadanos financian a ciudadanos, donde cualquier trabajador tiene acceso a determinadas protecciones, el sistema de protecciones de despido y determinadas reglamentaciones, y han resuelto el trade-off, ¿no? la dicotomía. No afectan con regulaciones la creación de empleo ni la actividad económica, y sin embargo, tampoco afectan los niveles de cobertura que, como dije, estamos hablando de uno de los estados de bienestar más corpulentos a nivel internacional. Yo creo que tenemos que empezar a hablar en esa clave, de salir un poco de la dicotomía de flexibilidad sí, flexibilidad no. Yo creo que el trabajo es un aporte en esa dirección. Tenemos que dejar de confundir la política social y la política distributiva con la regulación del mercado de trabajo. Se puede tener una política social y una política distributiva muy profunda, muy activa, sin tener una fuerte regulación del mercado de trabajo. Y yo creo que hacia esa dirección tenemos que empezar a caminar. Es difícil, no tengo ninguna duda, por muchas razones. Y no solamente políticas, porque seguro muchas veces uno debe tener en la cabeza eso como la principal restricción. Sin duda, la discusión política de estas reformas son muy profundas, pero también es una discusión administrativa. Tenemos un estado de bienestar que funciona hace décadas en una dirección, una forma de entender la regulación laboral, una legislación laboral montada, estructuras administrativas montadas sobre esa forma de proteger las relaciones de trabajo, que generar ese mismo edificio legal, administrativo y burocrático del Estado para generar un giro de 180 grados es un desafío formidable. No digo que sea fácil, pero sí digo que tenemos que empezar a caminar en esa dirección. Yo defiendo y creo profundamente en un Estado tremendamente activo en la política social y distributiva. No reniego de eso para nada. Sin embargo, sí creo que la regulación laboral en Argentina tiene, como hablaba, ¿no?, la brecha del salario bolsillo y salario empleador en términos internacionales es importante. Es importante. Hay mucho para avanzar. Pero
Yo creo que el trabajo, lo interesante es que yo creo que es un paso en esa dirección, presenta muchísima evidencia empírica, muchísimo desarrollo teórico que trata de salir de esa falsa dicotomía. Y yo creo que me parece que tenemos que empezar a tener una discusión laboral más informada, el trabajo va en esa dirección, más libre de prejuicios, más desprejuiciada, yo creo que el trabajo también va en esa dirección. Yo lo que creo que agregaría es, empecemos a pensar en desplazar la protección del empleo hacia individuos. Nosotros protegemos personas, no trabajos, ¿sí? Entonces queremos asegurar el sistema de seguridad social de nuestros ciudadanos. Queremos asegurar la protección al desempleo de nuestros ciudadanos, la estabilidad de ingresos de nuestros ciudadanos, no de los trabajadores asalariados registrados que contribuyen al sistema de seguridad social. Porque si tenemos un sistema de asalariados registrados para asalariados registrados, estamos generando una brecha de equidad, de protección, de riesgo de trabajo entre quien está registrado y quien no está registrado. Y como decía, no es necesariamente la regla. En Dinamarca es muy barato contratar, es muy fácil despedir, pero es muy caro vivir, porque los impuestos a los ingresos son muy altos. Yo creo que hay que desplazar la carga de la distorsión, sacarla del sistema productivo y llevarla hacia las finanzas personales. ¿Sí? Gravemos ingresos y gravemos patrimonios, no necesariamente gravemos la producción. Pero es un camino que es muy fácil decirlo, sentarse acá y comentarlo, mucho más difícil llevar la discusión política a ese nivel, llevar la burocracia profesionalizada del Estado hacia ese nivel, la regulación laboral que la acompañe y, por supuesto, todo ese sistema es un sistema que puede funcionar en un montón de presupuestos que está ayudando por varios y no necesariamente en nuestro país, como vamos a poder gravar ingresos y patrimonios igual que en Dinamarca, porque los ingresos y patrimonios están igualmente en blanco que en Dinamarca. ¿No? Y entonces es mucho más fácil grabar la producción, porque eso es más fácil de ver, identificar y poner un impuesto sobre eso. Entonces, de ninguna manera digo que sea fácil. Sí digo, y que lo que quiero dejar en claro en esta presentación es, esa es la dirección en la que tenemos que empezar a caminar y espero haber sembrado esa semillita hoy. Yo creo que el trabajo apunta en esa dirección y me parece que tenemos que empezar a evangelizar sobre esa forma de protección y quiero insistir sobre eso. No se trata en menos cobertura, ni en menos política social, ni en menos política distributiva. No, incluso más, pero mejor. Más calidad en la asignación tributaria, más calidad en la relación laboral, no necesariamente van a venir a expensas de los indicadores sociales que todos deseamos y queremos. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes, o buenas noches, debo decir yo, y en primer lugar quiero pedir disculpas a la Presidenta y a Rodolfo Díaz por mi tardanza. Hoy era la Conferencia Industrial Argentina, y la Conferencia Industrial Argentina tenía dos visitas especiales, además de Felipe González, el presidente entrante y el presidente saliente de la Nación. Y yo creo que las transiciones ordenadas, y digo ordenadas desde el punto de vista institucional, son algo inédito en la Argentina, y que dos presidentes, en las vísperas de entregar el poder y recibir el poder, estuvieran ahí, justificaba, además, por el rol que cumplo en esa institución, la obligación de estar, y el presidente saliente era el que se acababa allá. Así que lamento la demora, les pido disculpas, pero era un deber cívico más que una función empresarial la que entendía que estaba cumpliendo. Y creo que cuando todos respetemos la institucionalidad, los caminos van a ser más fáciles. Entonces me pareció importante hacerlo. En segundo lugar, es un lujo y un honor acompañar a la señora Presidenta, Amadita, Armando Caro Figueroa, que desde décadas nos conocemos con profundo respeto, a Juan Vicente de los Sola, que nos unen largos años en el derecho constitucional, que es ahí por ahí he transitado también en mi vida, y Julián de Diego, con quien nos conocemos y compartimos hace muchos años temas. Y este joven profesional que quiero decir que voy a decir muchas cosas
estoy de acuerdo con él, ¿ok? Digo, lo aclaro ya, por si acaso, pero y me inspira alguna reflexión. Primero, lo felicito a Rodolfo porque leí y tuve que releer, porque soy abogado, tengo luces reglamentarias, desde el punto de vista intelectual, para el análisis de este trabajo, profundizar y llegar a su esencia. Y digo, ¿discrepo o coincido? Y entonces dije, voy a ir marcando los párrafos para ver la orientación. Es decir, la relación entre desempleo e indemnización por despido. Claro, lo primero que uno dice en la Argentina, hay de todo, y como decía un gran maestro del derecho del trabajo, Hugo Carcavalo, lo peor de todo es que todo está superpuesto. Es decir, tenemos ley y tenemos negociación colectiva, que en el año 75 copió los artículos de la ley por si acaso. Con lo cual, duplicamos los textos y muchos de ellos siguen estando, como Julián lo ha señalado muchas veces. Es decir, no los cambiaron, hay cierta nostalgia muchas veces en los convenios, aunque no se apliquen, porque somos anómicos, bastante anómicos. En segundo lugar, hay fondeos de desempleo, establecidos en el de la construcción. Y en tercer lugar, hay un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo que no sirve para nada, ni siquiera en el monto. Yo le quiero decir, a mí me toca ser vocero empresarial en el Consejo del Salario Mínimo, y durante los últimos 12 años por lo menos hemos pedido cómo estaba el saldo de esa cuenta, porque es una parte de la Constitución, para saber dónde estaba yendo. Lo que tengo claro es que nunca nos contestaron, porque termina en rentas generales. Lo que no se usa por este lado se usa por el otro. Y yo creo que hoy ese seguro de desempleo hay que realocarlo. Digamos, no se le puede sacar a los que ya están, constituirá un derecho adquirido, ¿no? Pero no voy a discutir eso. Digo, a partir de las nuevas contrataciones, debería haber, yo usé una palabra que me fue bastante criticada periodísticamente, que fue la palabra descontratar. Digo, pero no todo es despido. Cuando yo hago un contrato de emergencia o temporario, pero que tampoco, porque la ley de contrato de trabajo es bastante ceñida en estos aspectos, yo a veces lo hago y probablemente en los próximos meses aparezca un contrato de emergencia laboral por el término de 2 años. ¿Y a los 2 años qué? Porque si les pongo indemnización, no lo van a usar. Hoy creo que Felipe González en nuestra reunión y Andrés Malamud decían que el problema del que subió de clase baja a clase media es mucho más grave que el que se quedó en clase baja, el que se quedó pobre, porque el pobre en las sociedades muy segmentadas está acostumbrado a ser pobre, mientras que el que ascendió lo que tiene es la expectativa de seguir ascendiendo y en todo caso de no descender. Entonces, todo este tema, y a mi criterio la inclusión en la formalidad, es esencial para esa expectativa. No hay posibilidad de generar esa expectativa sin ello. Por ende, yo creo que cuando el doctor Díaz habla de cuáles reformas y por qué, me da la primera llave de decir, a ver, la reforma por la reforma misma es una hoja de papel, como diría Ferdinand Lassalle. La cuestión no es lo que hay adentro, es lo que vamos, los contenidos. Y además muchas veces hemos discutido a destiempo. Estos temas perduran, entonces se habla de la reforma, digamos, hablar de la facilidad de contratación con una economía, con una recesión de la profundidad que tiene la Argentina, es más teoría que realidad, porque nadie va a contratar en este momento. Ahora, cuando uno está en crecimiento, puede tener estos debates. Armando Caro Figueroa nos inspiró mucho en la modernidad, digamos, como en determinado momento para que entrara. Y yo creo que vamos a entrar en una etapa o en un diálogo donde la industria 4.0 nos pone en la modernidad. Porque yo no hablo de los trabajos de plataforma solamente, hablo de lo que está pasando en las fábricas hoy. A pesar de la depresión en la Argentina, yo voy a las líneas, la industria de la alimentación es donde estoy con mayor actividad. No hay línea de empaque ya que no está con alto nivel de automación. Y ni qué hablar de los depósitos, logística interna, picketing, todo eso lo hacen robots. Y hoy, entonces, tenemos 2 problemas. Sustitución de hombre por máquina y, por otro lado, desarrollo de habilidades u oficios, skills, para los que van a hacer
las nuevas tareas, porque estas nuevas tareas necesitarán menos gente, pero necesita gente más especializada, mucho más especializada, en manejar esos robots, la inteligencia artificial, etc. Entonces, en estos últimos días ha aparecido una realidad que va en línea con esta propuesta. Es decir, el Sindicato de Empleados de Comercio, con Gustavo Vélez, empieza a estudiar la inteligencia artificial. El presidente electo nos comenta hoy, estaban los dirigentes sindicales al lado nuestro, diciendo, les ha dicho, ¿por qué en la CGT no hacen una gran escuela de tecnología? Pues en el edificio de Azopardo, en vez de en ese edificio simbólico. Digo, y el mensaje me parece muy importante, es el mensaje de decir, hagan algo, ¿para qué? Para lo que no se hizo, a mi criterio, en la crisis del 71, donde perdió la crisis energética de los 70, donde se produce un divorcio muy grande entre los sindicatos y la gente, porque la crisis hizo perder muchos empleos y la gente no percibió que los sindicatos le dieran respuesta. Y los sindicatos europeos que empezaron a trabajar mejor eso, lo empezaron a dar desde el punto de vista de te preparo, te ayudo y te preparo. Te preparo para los nuevos desafíos, los nuevos empleos que vinieran con el cambio que fundamentalmente fue la segmentación de las grandes unidades productivas, la descentralización productiva. Entonces, mis reflexiones, que van a ser lo más breves posible, son a modo de análisis complementario y no de controversia doctrinaria, porque, primera afirmación, no tengo prejuicios. Y creo que el planteo que el doctor Díaz hace en este trabajo es sumamente interesante en esa línea. La segunda es la regulación, si la regulación laboral puede producir efectos positivos. Y yo lo que digo, y se habla de, no debe conducir, la regulación administrativa gubernamental no debe conducir a un aumento de la eficiencia económica. Bueno, puede ser, pero no lo contrario. Digamos, puede no contribuir a la eficiencia, pero no puede contribuir a la ineficiencia. Digo, esto sí me parece importante marcarlo desde el punto de vista de la armonía de un proceso evolutivo. Estamos hablando del proceso. Hay dinámica, y esa dinámica tiene que conducir, si queremos esa idea de progreso, de desarrollo económico sustentable, con inclusión social, me parece que por lo menos, digamos, hay principios protectorios que hay que respetar, pero que la flexicurity lo que dijo es, cuidado, que esto no sea una piedra en lo que tiene que ser desarrollo. Entonces, después señala el doctor Díaz, toma nota de que es generalmente aceptado que las instituciones tienen una importancia decisiva en determinar cómo funciona el mercado laboral. El gran problema del mercado laboral argentino es de cuál mercado hablamos. ¿Sí? ¿Hay un mercado laboral o hay mercados laborales? Porque la realidad ha mostrado que hay un mercado laboral formal, cuyos comportamientos son previsibles. Tienen determinados comportamientos y determinadas guías o patrones. Y digo, dentro de ellos, mi experiencia profesional me indica que en el mercado laboral formal de las actividades productivas transables, donde el mercado manda, la acción-reacción es inmediata. Hay negociación permanente con el sindicato. Es más, aún en las épocas de prohibición y veda política en dictaduras, yo llegué a la siguiente conclusión, porque como estudié ciencia política, perdónenme que lo diga, me doctoré en ciencia política, siempre fui un observador cuando no pude ser un actor. Y veía que a la salida de las dos dictaduras militares, ¿quiénes no tuvimos grandes conflictos? Los que seguíamos teniendo diálogo. Es decir, el actor sindical seguía perteneciendo. Ahora, eso en los bienes transables hay una dinámica, hay una posibilidad. En los bienes no transables es distinto, y en el Estado no me meto, no es mi tema, la relación, no puedo hablar de esa cuestión. Entonces, por eso digo, hay mercado formal, hay mercado informal, hay un mercado cuentapropista. En Asia, el mercado laboral más grande del mundo hoy, el mercado asiático, India y China dicen 30% del mercado tiene que ser cuentapropista. No hay espacio para empleo dependiente para todo el mundo. Eso por lo menos vos dirás después, como economista. Digo lo que dicen los líderes empresariales
sobre todo en el marco de las discusiones que hemos tenido en el G20 profundamente sobre el tema laboral. Entonces, y después, evidentemente, están los mercados según dimensiones, las pymes y la microempresa, que es una realidad muy diferente de la gran empresa, digo, dentro de esa concepción de mercados en particular. Cuando no es un proceso desinteresado y puramente tecnocrático, tomo esa frase y digo, es cierto. Ahora, las tensiones distributivas o redistributivas reflejan el poder de los actores y Krugman este año 2019 en un artículo publicado en el New York Times relataba que como muchas veces ocurre, se encontraba él discutiendo el impacto de la robótica y decía sí, el impacto de la robótica era el responsable de la baja de salarios o digamos, y la de él, voy a repetir tal cosa, la leo por si acaso, porque no dice esa asunción tiene impacto en las discusiones de políticas, por lo que le parece una buena idea destacar que no es verdad que la automación no es una gran parte del problema para los trabajadores americanos en los últimos 40 años. El problema en sí tiene poco que ver con la tecnología y mucho que ver con las políticas y el poder. El poder sindical, el poder de las relaciones de fuerza. Argentina tiene un sindicalismo fuerte y activo, y esto no lo digo en son de crítica, lo digo en son de reconocimiento de una realidad, porque quienes pretendemos que haya diálogo social, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la existencia de la contraparte. Si no hay un reconocimiento de esa representatividad, es muy difícil que ello podamos hacerlo. Perdón, voy poniendo. Ahora, cuando se habla de este tema, también, ¿qué es lo que inhibe en la relación entre desocupación e indemnizaciones? Por ahora no voy a hablar de indemnizaciones. Digo, ¿qué es lo que hace que la gente ocupe gente? Sobre todo en la dimensión que más importa, que es la micro y pequeña empresa, que es la que tiene una generación por dinámica de empleo mucho más fuerte, mucho más corta. Sí. Primero, el empleo de por vida no existe hoy ni en Japón. Y además, cada vez más, pero es que el trabajador tampoco lo quiere. Tampoco tiene esa pretensión. De cualquier modo, en determinado momento fuimos en una visita de estudio, sobre todo cuando vino el Kaizen, el tema de la calidad, hicimos una visita bastante larga a Japón para estudiar los métodos de trabajo. Y resulta que, salvo los de alta calificación, eran todos contratos temporarios por 6 meses. Ahora estuve por la ronda del G20, vuelvo a preguntar, todo el de baja calificación es contrato temporario por 6 meses, renovable, sí o no, depende de la circunstancia. Ahora, eso sí, y esto lo destacaba mucho Robert Reich, ¿no es cierto? El mayor capital del trabajador no es la indemnización, la mayor prevención del despido no es la indemnización, es sus conocimientos, habilidades y oficios. Y si ustedes miran el comportamiento industrial en esta crisis y recesión profundísima, en mi sector, el de la alimentación, cayó muchísimo, cayó hasta el 50% la utilización de la capacidad instalada, cayó 13% el consumo. Hay capacidad ociosa muy alta y sin embargo el empleo, solo se perdieron en 4 años 2.500 puestos de trabajo. Neto, digo, de ocupación. Ahora, obviamente una industria como la alimentación tiene que crecer, no quedarse estática, porque la dinámica natural no hemos crecido desde ya, decrecimos. Sin embargo, se defendió mucho el empleo. ¿Por qué? Porque no es tan fácilmente reemplazable, sobre todo en todo lo que es industria regional, donde la mano de obra es mucho más difícil. Entonces, se prefiere retener y aparecen las suspensiones, las vacaciones adelantadas y toda suerte de alquimias para perseverar en esta situación. Entonces, digo, desde ese punto de vista, el tema de la incorporación, la dinámica va a depender fundamentalmente de un crecimiento del mercado de trabajo fuerte. Ahora, cuando se produce ese crecimiento, ¿cómo se hace? Y la realidad del mercado, yo describo realidad del mercado, porque yo me acuerdo cuando explicaba la ley de empleo,
y las formas promovidas, yo veía que el público atendía hasta el momento que empezaba a explicitarlas, ¿sí? Las 4 formas. Cuando empezaba a explicitarlas ponían los ojos en blanco y, como decía Bernardo Neustadt, hacían, en aquella época decía, hacen zapping, aún en una conferencia, porque decían, voy por el otro sendero, porque esto es muy complejo de administrar esa contratación. Y en la realidad, ¿qué pasa? Y la realidad pasa que se utilizan o la informalidad como contratación o la agencia de trabajo temporario. La justificación de la agencia de trabajo temporario queda libre, digo, están reguladas, tienen que ser formales. Pero digo, ¿es necesaria o no? Pero tienen miedo a contratar directamente. Entonces prefieren este camino. Digo, simplemente lo planteo. La otra cuestión, y vuelvo a Carcavalo, es que el tema no es solo la ley, el tema es el convenio colectivo en muchas actividades. Ahora, convenios colectivos que están superpuestos a la ley y que además se le han agregado cláusulas legales que dicen, si yo descentralizo negocio a nivel inferior, no puedo negociar a la baja. Entonces hago una Babel, me toman las instituciones, me las suman, nunca me la promedian. Además, con los ojos de un juez, perdónenme, no sé cuántos jueces hay acá, pero lo que quiero decir, que el ojo de un juez, yo he sido meritorio en tribunales y he puesto los expedientes en casilleros. Todavía hay juzgados que siguen haciendo lo mismo. Hay juzgados con tecnología. Pero, ¿cómo le voy a pedir a un juez que administre recursos humanos en una planta pyme donde el dueño de la empresa también es polivalente? ¿Okay? Y digo, y hay una cláusula en la ley como la de ius variandi, que significa no poder mover nada. No sé si Julián me va a dar algún optimismo después, pero en todo caso, digo, y al no poder mover nada, esto cristaliza. Entonces terminan con contrataciones externas para suplir ese tipo de falencias. La negociación colectiva creo que tiene un campo muy grande. Yo he estado en conversaciones con el presidente electo porque él propone que esta sea la vía. Yo digo, es muy difícil discutir productividad con un país con 50% de inflación, porque los márgenes de productividad son 2, 3%, digamos, más o menos, ¿cierto? Si tengo más de eso, hay que echar al gerente de márgenes de productividad. Y si tengo de eso, no mueve el amperímetro de una negociación. Entonces, la cristalización de la negociación solo se suple generando, primero, una estabilidad macroeconómica o un horizonte macroeconómico previsible y donde la productividad sea verdaderamente algo a negociar. Porque entonces los sindicatos negocian. La verdad es que los sindicatos negocian. Yo he firmado en el año 1994, en plena estabilidad macroeconómica por la convertibilidad, un convenio colectivo que me dicen, no, y si lo tengo que cambiar, le digo, miren que no, porque es moderno ese convenio de la alimentación, no tiene objeciones, no puede inventar nada nuevo. Lo que podría es, sí, ver realidades regionales o de microsectores, o sectores como el conservero de Mendoza, que me permita, voy a quedar bien con el doctor Díaz, por presencia, que tengan algo que ver con lo que ellos hacen, no un convenio nacional único, que es un paraguas demasiado grande para las realidades diversas que tiene la gran empresa, la mediana, la pequeña. Dice el doctor Díaz, es particularmente importante para los investigadores de Derecho y Economía. Estoy absolutamente de acuerdo. Evidencia empírica es fundamental. Y la evidencia empírica lo primero que me muestra es, si yo miro el mundo del trabajo de lo que estaba, estoy mirando la segunda y tercera revolución industrial. Quiero mirar a la cuarta y quiero mirar a lo que los japoneses llaman sociedad 5.0. Y me parece un desafío. Y ahí coincido con Robert Reich cuando hace una crítica despiadada al sistema educativo americano, porque dice, el problema de la educación americana era bueno para el fordismo-taylorismo. Pero ahora, el gran problema de la educación americana no es que cambió mal, es que no cambió. Esto está hablando en Estados Unidos. Acá, no cambió. Acá, la brecha entre educación y empleo, estos temas, Alemania los unió en el G20, nosotros seguimos con esa práctica y nos parece importantísimo, es central, porque en realidad
el problema del trabajador con habilidades y oficios para una evolución tecnológica tan vital, el tema de la indemnización empieza a ser cada vez menos importante, como tal. Esto sin perjuicio digo, para empresas medianas, pymes, hay pequeñas empresas de mucha tecnología, cuidado. Pero toda la que tenga tecnología, este ya empieza a ser un problema de menor importancia. Pero destaco eso. Y me gustaría ir brevemente a algunas de las conclusiones. Lo primero que les quiero decir es que si no hay crecimiento o inversión, el empleo en el sector privado no va a crecer. Digo, con toda simplicidad. Lo que puede crecer, cuidado, porque muchas veces tuvimos la ficción de que crecía el empleo porque crecía el empleo público. Según el Banco Mundial, a la Argentina, para mí quizás es un poco exagerado, llegan a decir que le sobra hasta el 30% de empleo público nacional, provincial y municipal acumulado. Digo, supongamos la mitad, 15%. Está claro que no se puede expulsar, esto lo tiene que absorber el sistema. Entonces, lo que digo es, no es tanto lo que mantiene los niveles de empleo en la última década, el sistema indemnizatorio o la amenaza de duplicación indemnizatoria o cosas por el estilo, sino que ha habido mucha generación de empleo público, formal o informal, digamos, porque incluso ha habido nominal y no utilizado. La segunda es que desde el punto de vista internacional, por lo menos a nivel del G20, los países del G20 muestran una correlación, y Deloitte ha hecho un análisis país por país, de que los países que tienen procesos de salida más complejos tienen entrada más compleja. Y por tanto, como España en su momento fueron los contratos temporarios, las empresas, las agencias de trabajo temporario han expandido, se han universalizado como mecanismo. Y por eso, bueno, sacamos el convenio 190 en la OIT. El tercero es que la tercera conclusión de mi parte con respecto a esta cuestión es que el otro tema es la informalidad en la Argentina. Es decir, un gran empresario, un muy gran empresario argentino, una vez me dijo que tiene más de 20.000 empleados en la Argentina. Yo soy un héroe, dice, pero me debí quedar pyme y podía transitar entre la formalidad y la informalidad. Porque había un sindicalista muy conocido, no voy a repetir su nombre, que decía, en mi sindicato no hay gente en negro, hay overos. Tiene una parte del salario en blanco y las horas extras, bueno, como hay presión tributaria sobre el asalariado, no quieren que se la paguen, no, trabajo horas extras si no me la pagan. Bueno, y estas prácticas ocurren. Como estas prácticas ocurren, yo creo que hay que dar un gran salto hacia la formalización. Esto no cabe en los dudas. Ahora, para dar un salto a la formalización hay que permitirle a una pequeña empresa vivir. Porque yo les digo, un empresario de mi sector, que es un tipo muy lúcido, nos escribe la cantidad de trámites que hace, la cantidad nos dice, un distribuidor mío, alimentos, capital a provincia. Si lo asaltan, le digo que te roben la mercadería, que te roben el camión, pero no los papeles. 16 documentos para cruzar de jurisdicción. Digo, si le ponemos, y no estoy hablando solo de la carga laboral, estoy hablando de la carga general burocrática, más la carga fiscal que se le viene encima, más impuestos al trabajo que no distinguen entre mano de obra intensiva de baja calificación y alta tecnología, con lo cual, digamos, hay empresas que tienen el 6 al 8 al 10% de impacto en el costo y otras que tienen del 35 al 45, y estoy hablando en el marco industrial, obviamente les pesa totalmente diferente lo que es la carga, los costos laborales no salariales. No estoy hablando de salario, estoy hablando de lo accesorio de ello. Entonces, me parece que efectivamente hay que tener una visión
de evidencia empírica. Esta es una discusión emocional o ideológica muchas veces en Argentina. Creo que Armando la planteó en términos tecnocráticos, para su análisis con mucha precisión, y bueno, también el ministro Díaz en su momento tuvo gran racionalidad, pero normalmente se tiñe de emocionalidad. Y entonces estamos algunos que somos de los lados de los despojadores y otros de los despojados, cuando el tema pasa totalmente por otro lado. Es encontrar el juste milieu, como dirán, el equilibrio entre la racionalidad, porque que el trabajador pueda desempeñarse y que el empresario pueda hacerlo también, y que puedan conjugar ese esfuerzo, porque en última instancia, esta simbiosis, hay cuestiones que son distorsiones normativas que hay que resolver. Pero hay que convencer a los demás que hay que hacerlo. Pero ojo, que si nosotros no entendemos que el mundo muy complejo que vivimos, con todas sus tensiones, Andrés Malamud hoy nos dio una visión muy interesante y tensionante. La región, que tampoco le voy a hablar, y el propio país de donde tiene que salir, tenemos que encontrar que resolver un problema de que han muerto, han desaparecido más de 50.000 empresas, han desaparecido industrialmente más de 140.000 empleos, que los tenemos que recuperar, ¿no?, en la industria en general, y que tenemos 1,5 millones de ninis, y que tenemos una informalidad del 35%, que en el NEA y el NOA es del 45%, por tanto necesita medicina distinta a las otras. Esto no quiere decir discriminación, sino contemplar estas realidades. Y esto hacerlo con la visión o con la propuesta o con la perspectiva que Rodolfo Díaz nos está sugiriendo de hagámoslo científicamente. Después, los intereses que jueguen, pero no hagamos, no atendamos al enfermo sin una tomografía computada que nos dé el verdadero diagnóstico. Muchas gracias. Bueno, gracias a los asistentes, gracias a los panelistas. Solo unos breves comentarios porque me parece que nos hemos extendido suficientemente, así es que vamos a cerrar acá. Pero no quiero dejar de hacer mi comentario final. Gracias, Armando. Primero, con Daniel Funes de Rioja y Armando Caro Figueroa compartimos muchas cosas. Compartimos valores, compartimos compromisos y a lo mejor no compartimos algunas soluciones técnicas. Puede ser, pero los valores y los compromisos los compartimos y no de ahora. Los compartimos hace 30 y pico de años y los hemos compartido en circunstancias de alta demanda, cuando nuestras respectivas responsabilidades nos ponían en tensión para resolver cosas que a veces no eran fáciles de resolver, y hicimos lo mejor que pudimos con bastante éxito en su oportunidad. Pero también a mí me gustaría destacar lo siguiente. Todos los comentarios en general podemos compartirlos. Yo quiero solo enfatizar el sentido de mi propio trabajo, que es muy difícil avanzar en la complejidad de estas cosas sin conocimiento científico previo. Muy difícil, yo diría imposible. Si solo vamos con nuestras preferencias políticas, con los intereses legítimos que los distintos actores representamos, no vamos a poder resolverlo. La ciencia es un insumo imprescindible para resolver los problemas que tenemos. Y voy a poner 2 ejemplos y con eso termino. Uno, el problema central que yo elegí, hay otros, pero yo elegí de la relación causal entre la regulación y el desempleo. Todos hemos señalado que en el mejor de los casos, para usar un lenguaje que hemos encontrado en la literatura, esa relación es tenue, en el mejor de los casos.
¿Y por qué es tenue? Porque en realidad el desempleo y el empleo dependen de muchas otras cosas. Que si uno tiene muchos trámites o resulta muy caro, es más difícil, y sí, pero lo cierto es que todos tenemos la experiencia, que el empleo crece cuando hay oportunidades económicas. Lo necesario, digamos, una variable determinante es el crecimiento. Kenneth Arrow discutía estas cosas y él decía en un famoso reportaje que se ha repetido miles de veces, es decir, sí, yo no estoy tan seguro cuando le decían de los incentivos y no sé qué. Dice, mire, eso yo no estoy tan seguro. Lo que sí estoy seguro es que si no hay oportunidades, no hay crecimiento económico. Y tiene razón. Entonces, el empleo va a crecer en un contexto de crecimiento de la economía y donde volvamos a pensar en esa economía que se mueve. Eso. Y el otro comentario, por ejemplo, acompañar el argumento de Lucas. Una de las pocas certezas científicas que hemos encontrado en la literatura y que yo lo destaco en el papel que hemos comentado hoy, es que sí, no sé si la regulación afecta el empleo, lo que sí sé es que las cargas sobre los payroll taxes, que los impuestos sobre el trabajo sí afectan el empleo. Mientras más altos sean los impuestos al trabajo, más desempleo tenés, porque es más la brecha que decíamos recién y ahí sí está muy alto. ¿Y qué significa eso? Que sobre el salario formal en blanco pesa todo el financiamiento de la seguridad social en la Argentina. Y eso tiene, bueno, aparte del juicio, diríamos, de alguna manera de equidad, de decir, che, ¿por qué tienen que financiar solo los trabajadores en blanco? Aparte de eso, hay una cuestión que yo también soy profesor de Derecho Constitucional. En términos constitucionales, la seguridad social no es responsabilidad de los trabajadores en blanco financiarla. La seguridad social es una responsabilidad de toda la sociedad. Las jubilaciones, los seguros de desempleo, etcétera, son responsabilidad del conjunto de la sociedad. Y lo que hay que gravar para que la sociedad aporte, cumpla esa responsabilidad, es la actividad económica, no los salarios. Entonces, esa es otra cosa sobre la que tenemos que trabajar. Y finalmente, yo también quiero, para cerrar, recordarla a Noemí. Noemí va a estar con nosotros hoy, Noemí Real, estimada amiga, distinguida laboralista, funcionaria brillante, iba a venir. Yo le pregunté, hacía mucho que no hablaba con ella, y le pregunté a un amigo común, al Guillermo Alonso Nabón, y le digo, ¿cómo está? Y todos los amigos sabíamos que estaba enferma, y dice, no, estuvo bien, estaba bien, dio una conferencia en el Colegio de Abogados hace 40 días. Entonces, digo, preguntarle si quiere que la llame para invitarla. Me dijo, sí, decirle a Chango, a mí me dicen Chango, sí, decirle a Chango que me llame. Y yo la llamé. Le invité, le mandé los papeles, intercambiamos emails, me dio sus comentarios. Hasta hace 2 semanas que me mandó un mail, me dijo, me parece que no voy a poder ir, etc. Pero estoy seguro que los que la conocemos vamos a estar seguros de que a ella le hubiera parecido bien que la recordáramos haciendo esto. Gracias, muy amable.